Continuando con nuestra asignatura de física para el grado 10º, vamos a trabajar dos temas en la guía 3. El primer tema se llama magnitudes físicas y el segundo tema es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso vamos a trabajar dos tipos de magnitudes físicas. Primero, la magnitud escalar, que era con la que veníamos trabajando. Una magnitud escalar simplemente es una magnitud que se compone de dos elementos, un valor numérico y una unidad. Como habíamos visto en clase, cuando vimos la longitud teníamos el valor numérico, digamos que era 10, y la unidad era centímetros o metros. Y cuando trabajábamos con masa, un valor numérico digamos que 50, y la unidad podría ser gramos o kilogramos. En la imagen podemos apreciar la definición de magnitudes escalares y un ejemplo de una magnitud escalar. El ejemplo es la temperatura. Podemos apreciar que se compone de dos elementos. Primero, el valor numérico o módulo, que es 25. Y segundo, la unidad de medida, que en este caso es grados centígrados. Las magnitudes vectoriales son un poco más complejas, ya que además de un módulo o valor numérico de una unidad, necesitan también de un sentido, de una dirección y de un nombre. ¿Aló? Para un domicilio, por favor. ¿Aló? Para un domicilio, por favor. Calle Quinta Occidente, número 4N03. 500 gramos de harina, 100 gramos de margarina, 20 gramos de levadura, 100 gramos de azúcar, ¡Listo! Tenemos una deliciosa pizza. Debe llegar calientita. Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio y que contiene unas características como su módulo, su unidad de medida, su dirección, su sentido, el punto de aplicación y tiene un nombre. En esta imagen podemos observar un ejemplo de una persona que está subida en un ascensor. En este ejemplo vamos a describir cada una de las partes del vector. En la primera imagen que estamos observando podemos apreciar el módulo. El módulo simplemente es el valor numérico que tiene el vector. En este caso es 0,7. En este caso podemos observar la unidad de medida del vector. Como pueden ver es metros sobre segundo, lo que quiere decir que es un vector de velocidad. La dirección del vector. En este caso es una dirección vertical, como podemos observar ahí en la imagen. El sentido del vector. En este caso el sentido está representado por medio de la punta de la flecha azul. Pueden observar el sentido en la imagen. El punto de aplicación es de donde parte el vector y donde se aplica. El nombre del vector. El nombre del vector representa lo que el vector en sí significa. Puede ser un desplazamiento, puede ser una velocidad, puede ser una aceleración,
pero para este caso el vector nos representa la velocidad del ascensor, por eso el nombre del vector es este. ¿Por qué tiene que llover tan temprano? ¡Qué envidia! Te quedas en casa y no tienes examen de física como yo. Yo estoy con este frío. Bueno, es el día perfecto para ponerme mi bufanda nueva. Tengo que pasar ese examen. A ver, un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. El otro tema a estudiar en esta guía, que es la guía 3, es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o en abreviación MRUA. El movimiento uniformemente acelerado es un movimiento en el cual el automóvil o el objeto se desplaza con aceleración constante, es decir, la velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo. Este movimiento tiene varias características. Va a tener una velocidad inicial, que es de donde parte el ejercicio o el problema. Va a tener una posición inicial, va a tener un tiempo inicial, pero también va a tener una aceleración porque hay un cambio de velocidad, y una velocidad final, un tiempo final y una posición final. Todas estas características las podemos observar en la imagen representada por el correcaminos. Características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero tenemos la velocidad. La velocidad es representada por un vector que incluye un valor numérico y además posee sentido y dirección. Por ejemplo, la velocidad de un carro, de un autobús, de una bicicleta. La velocidad se puede calcular de varias maneras. En este ejemplo nos dicen cómo calcularla teniendo la posición final menos la posición inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a tener dos velocidades. Primero, la velocidad inicial, es la velocidad que tiene un cuerpo al iniciar su movimiento, o la velocidad que tiene el objeto al iniciar la medición del tiempo. Y tenemos la velocidad final, que es la velocidad que tiene un cuerpo al finalizar su movimiento, o la velocidad que tiene el objeto al finalizar la medición del tiempo. La aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que representa la variación de la velocidad de un objeto con respecto al tiempo. La aceleración se representa con la letra A. Esos triangulitos que pueden observar ahí se llaman delta. Ese símbolo delta significa cambio. Como pueden ver, tenemos un cambio en la velocidad, un cambio en el tiempo. Para calcular la aceleración necesitaría tener una velocidad final, una velocidad inicial, un tiempo final y un tiempo inicial. Podemos observar un ejemplo de aceleración, en el cual tenemos un carrito que parte con una velocidad inicial, que parte en un tiempo inicial, y luego más adelante está con una velocidad final y está en un tiempo final. Gráficas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero tenemos la gráfica de la posición con respecto al tiempo. Como podemos observar, es una semiparábola. Esto quiere decir
y a medida que la posición aumenta, el tiempo también aumenta, de manera parabólica. La segunda gráfica que podemos observar es la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. Podemos observar que la velocidad experimenta aumentos y disminuciones iguales en tiempos iguales. Por eso es una línea recta. Y la tercera gráfica, que es la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, simplemente nos dice que la aceleración va a ser constante para cualquier instante del tiempo. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá podemos observar una tablita en la cual se resumen las ecuaciones de este movimiento. Estas ecuaciones las vamos a utilizar para resolver ejemplos y problemas de dicho movimiento más adelante. Hay una cosa muy importante que tenemos que manejar cuando vayamos a realizar ejemplos, ejercicios o problemas de física, y es que además de yo hallar un valor numérico con la calculadora o realizando operaciones, yo también tengo que llegar a la unidad correcta del ejercicio. En este caso, si yo quiero hallar una aceleración, me tendría que dar metros sobre segundo a la 2. Si yo quiero hallar una velocidad, me tendría que dar metros sobre segundo. Si yo quiero hallar un tiempo, me tendría que dar en segundos. Y si yo quiero hallar una distancia o una posición, me tendría que dar en metros. Acuérdense que siempre tenemos que manejar las unidades del Sistema Internacional de Medidas.